Bueno, ya comenzamos. Buenas tardes, gracias a todos por estar hoy en este webinar que organizan WIE-UNA y Young Professionals del IEEE. Le damos la bienvenida a nuestro disertante, el ingeniero Rodrigo Galeano, y a nuestro invitado especial, Adán Areco. Antes que nada, queremos presentarnos. Women in Engineering es un grupo de afinidad del IEEE de la UNA Student Branch. Es una red global de miembros y voluntarios dedicados a promover a mujeres ingenieras y científicas e inspirar a niñas de todo el mundo a seguir sus intereses académicos en carreras STEM. Como visión, visualizamos una sociedad conjunta de hombres y mujeres del IEEE que usan colectivamente sus diversos talentos para innovar a beneficio de la humanidad. Nuestra misión es facilitar el involucramiento de las mujeres en las disciplinas técnicas a nivel mundial y fomentar el interés en niñas y adolescentes de todo el mundo en materias de diversos sectores STEM. También les presentamos a la comisión directiva de WIE-UNA. Universitaria Dalia Ruiz Díaz, en el cargo de presidenta. Universitaria Andrea Gauto, en el cargo de vicepresidenta. Y la universitaria Lauren Garayo, en el cargo de secretaria general. En WIE hacemos webinars, capacitaciones, proyectos y alianzas. A continuación, te presentamos a los subgrupos de trabajo encargados de cumplir con nuestro objetivo. Marketing, cursos y charlas. Boetech, WIE Education. Y los nuevos subgrupos Astroclub, becas y oportunidades, concursos IEEE y actividades distendidas. También les presentamos a Young Professionals Paraguay del IEEE. El IEEE es una organización técnica internacional que busca el beneficio de la humanidad a través del avance de la tecnología y el voluntariado. Dentro del IEEE hay un grupo especial que agrupa a todos aquellos voluntarios que finalizaron sus carreras de grado y están haciendo la transición de la universidad al mundo laboral. Este grupo es Young Professionals. El grupo tiene dos funciones principales: brindar herramientas para el desarrollo profesional de sus voluntarios y crear una red de contactos que se pueda aprovechar en el área laboral. Les presentamos a la comisión directiva de Young Professionals. En el cargo de presidente, nuestro disertante, el ingeniero Rodrigo Galeano. Vicepresidenta, ingeniera Natalia Quiñones. Secretaria, ingeniera Vanessa Espínola. Coordinador de redacción, ingeniero César Oviedo. Coordinador de cursos y charlas, ingeniera Magalí Lescano. Y coordinadora de marketing, ingeniera Paola Mir. Les mencionamos que hay una membresía del IEEE, la cual cuenta con varios beneficios. Tiene un costo de $27 anuales para estudiantes y $150 anuales para profesionales. Los beneficios que ofrecen son recursos profesionales, acceso a revistas técnicas y publicaciones científicas, Google Apps y alias de correo @IEEE con 30 GB de espacio, descuento en participación de eventos nacionales e internacionales, formar parte de la organización técnica más grande del mundo y la biblioteca IEEE Explore. Cualquier consulta sobre la membresía se pueden comunicar con la gente de Young Professionals a través de sus redes sociales. Para dar inicio, solo me queda recordarles que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados de manera que no existan distracciones. A medida que avanza el webinar, pueden ir redactando sus consultas o comentarios en la sección del chat, los cuales serán respondidos al final de la disertación. A continuación, le cedo la palabra al ingeniero Rodrigo Galeano, el cual es ingeniero químico dedicado al asesoramiento de ventas en Linde, Paraguay,
y también se desempeña como docente universitario. Bienvenido, ingeniero. Buenas tardes a todos. ¿Me ven ahí? ¿Me escuchan bien? Muchas gracias, Sasha, por la introducción. Vamos a comenzar la charla. Gracias, quisiera agradecer también a todos los participantes por estar aquí presentes. Me espero que el webinar sea de su interés y que por supuesto les ayude a su desarrollo profesional. Voy a compartir mi pantalla. Ahí pueden ver la presentación. Sí, se ve súper bien y se le escucha muy bien también, ingeniero. Bueno, espectacular. Vamos a comenzar. Em, Bueno, la charla se va a dividir en dos partes, ¿sí? Primero vamos a hablar sobre la elaboración del currículum vitae, ¿sí? Para saber la importancia de un currículum tenemos que hablar primeramente sobre qué es el trabajo y cuál es su importancia. Este, una vez que hablemos de eso, vamos a hablar sobre qué es lo que es realmente el currículum vitae, el formato que tiene que tener y su contenido. Posteriormente vamos a discutir sobre lo que es una entrevista laboral, ¿sí? Su propósito y lo que tenemos que hacer antes, durante y después de una entrevista laboral. Finalmente vamos a pasar a la sección de preguntas frecuentes y respuestas recomendadas. Bueno, ¿qué es el trabajo? El trabajo se puede decir que son actividades que las personas realizan para obtener un beneficio económico, ¿sí? Uno realiza un trabajo y naturalmente recibe una paga por el mismo, ¿verdad? Una remuneración. Se puede decir también que es un medio por el cual se pueden satisfacer necesidades básicas y deseos que tenga la persona. Ahora, ¿por qué es importante el trabajo? Primeramente, mediante el beneficio económico que nosotros obtenemos de él, podemos mejorar nuestra calidad de vida, ¿verdad? El dinero que obtenemos como remuneración intercambiamos lógicamente por bienes y servicios que determinan la calidad de vida que nosotros vamos a tener. Segundo, hay que tener en cuenta que la mitad del tiempo que nosotros estamos despiertos, sí la pasamos en nuestro trabajo. Si nosotros consideramos que en un día, 8 horas aproximadamente estamos dormidos, 16 horas por consiguiente estamos despiertos, de estas 16 horas, 8 horas que son las que trabajamos es aproximadamente la mitad, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en nuestro trabajo la mitad del tiempo que nosotros estamos despiertos, ¿verdad? Y esto es un tiempo considerable en nuestras vidas, realmente si uno se pone a pensar. Imagínense si tenemos que pasar todo ese tiempo haciendo algo que no nos gusta, ¿verdad? Vamos a pasar mal todo ese tiempo. Entonces por eso también es importante el trabajo. Además, el trabajo que hacemos determina los conocimientos que vamos a adquirir a lo largo de los años, ¿verdad? Generalmente una persona que trabaja en un cierto rubro adquiere conocimientos propios de ese rubro, ¿verdad? Por ejemplo, yo que trabajo en el área de gases industriales, adquiero conocimientos sobre gases y sus aplicaciones, ¿verdad? Así también una persona que trabaja, por ejemplo, en el rubro de la construcción, adquiere conocimientos en el área de la construcción, ¿verdad? Y si nosotros trabajamos en un rubro que no nos gusta, que no disfrutamos de adquirir esos conocimientos, va a ser muy difícil que podamos sobresalir, ¿verdad? Y trabajar en ese caso va a ser algo molesto y fastidioso, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que la elección del trabajo influya significativamente en nuestras vidas. Y es por eso que debemos maximizar las posibilidades de conseguir un trabajo que nos gusta, ¿verdad? Y nosotros conseguimos esto a través de la elaboración de un buen currículum, ¿sí? Ahí parte su importancia. Bueno, ¿qué es un currículum vitae? El currículum vitae es una expresión en latín que significa carrera de la vida y es un resumen de la experiencia académica, laboral, habilidades y competencias que tiene una persona. El currículum incluye el conjunto de estudios, habilidades extracurriculares, méritos y trabajos que la persona realizó a lo largo de su vida, ¿verdad? Y su importancia radica en que presenta en un único lugar toda la información relevante para un proceso de selección laboral. Es decir, toda la información relevante para el empleador está resumida en unas pocas páginas, ¿verdad? Y la decisión que tome la persona de contratarte o no va a estar marcadamente influenciada por lo que esté escrito en tu currículum. El primer paso para la elaboración de un currículum
es la elección del formato, ¿verdad? Uno tiene que elegir qué formato va a tener su currículum. Uno simplemente puede buscar plantillas en internet, pone en Google formato de currículum vitae y va a poder descargar una gran cantidad de tipos diferentes de currículum para completar. Microsoft Word también tiene una opción predefinida para elaboración de currículum. Ustedes simplemente abren una hoja en blanco de Word, le dan archivo nuevo, escriben ahí currículum y les va a aparecer toda una gama de tipos diferentes de currículum que ustedes pueden completar. Eligen uno, le dan clic y completan como si fuese un archivo de Word normal, ¿verdad? Entonces, es una opción interesante que también hay. Y otra opción que tenemos, y es la que yo recomiendo, ¿verdad? Es la plataforma del CONACYT para elaboración de currículum vitae, que se llama CBPI, CB Paraguay. Ahí ustedes crean una cuenta, ¿sí? Y les va a aparecer varios campos, como ven en la imagen en la derecha. Hay área de actuación, formación académica, formación complementaria. Y ustedes simplemente lo que hacen es completar cada uno de esos campos. Una vez que ustedes completan los campos, le dan una opción que dice exportar y es el mismo, o sea, la misma página web la que va a crear un archivo en PDF, ¿sí? Con un formato predefinido, ¿verdad? Entonces, ustedes no tienen que preocuparse del formato, solamente tienen que completar los campos que le pide, ¿verdad? Y tiene un formato bastante lindo, bien ordenado. Me parece que es una herramienta útil, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que prueben. Bueno, el contenido que tiene que tener nuestro currículum vitae, primero tiene que tener datos personales. Nosotros entregamos un currículum, ¿sí? Para que las personas luego nos contacten a nosotros, ¿verdad? Entonces, si no tienen nuestros datos personales, no nos van a poder contactar, ¿verdad? Entonces, primeramente tiene que tener nombre completo, número de teléfono, mail, dirección en el caso que le quieran poner, ¿verdad? Tiene que tener también toda la educación que nosotros tuvimos. Generalmente no se pone formación escolar básica, se pone a partir de la formación secundaria. Se pone también grado y posgrado que nosotros tengamos. Se pone también experiencia laboral, todos los trabajos que nosotros hicimos a lo largo de nuestras vidas. Se pone también publicaciones en el caso que seamos investigadores y es que publicamos artículos de investigación. Se pone también precios y todas las distinciones que tuvimos. Y también se pone todo lo que es la formación complementaria, las actividades extracurriculares, ¿verdad? Yo me quisiera centrar un poco en este último ítem, ya que a través de la formación complementaria y las actividades extracurriculares nosotros podemos mejorar mucho nuestro currículum, ¿verdad? De repente, si nosotros queremos mejorar nuestro currículum, es difícil hacer una carrera de grado más, ¿verdad? Una carrera de grado nueva o hacer un posgrado como una maestría, ¿verdad? Sin embargo, con estas actividades de formación complementaria y extracurriculares, nosotros fácilmente podemos mejorar nuestro currículum. Por eso vamos a ver un poquitito más qué son. Bueno, estas son todas aquellas actividades que realiza el estudiante y que no pertenecen al plan de estudio normal, ¿verdad? Pueden ser cursos, seminarios, talleres de diversos tópicos, así como inclusive práctica de deportes, aprendizaje de idiomas, participación en voluntariados, etcétera. Estas son fundamentales porque indican que la persona es autodidacta y que tiene predisposición al trabajo, ¿verdad? Me refiero a autodidacta porque hacer actividades de formación complementaria indican que la persona no estudia simplemente porque le obligan a estudiar, sino porque realmente tiene una curiosidad y ganas de aprender, ¿verdad? Y predisposición me refiero porque las personas hacen un esfuerzo extra, ponen un poco más de su parte por aprender un idioma nuevo o organizar algún tipo de actividad, ¿verdad? Recuerden que el mismo empeño que una persona pone, ¿sí? Al estudiar un idioma o al hacer voluntariado, es el mismo empeño que uno pondría en su trabajo, ¿verdad? Por eso, una persona, por ejemplo, que se esfuerza mucho para aprender un idioma, muy probablemente también se va a esforzar mucho en su trabajo. Entonces, la medida del esfuerzo que uno pone en esas actividades es una medida del esfuerzo que uno pondría en su trabajo, ¿verdad? Por eso son buenos indicadores del futuro desempeño laboral y tienen peso en nuestro currículum. Bueno, en lo que es formación complementaria, tenemos varios recursos que son importantes. Yo les quisiera comentar un poquitito sobre ellos. Ahora están de moda lo que son los Massive Online Open Courses, que son cursos online gratuitos y abiertos, ¿verdad?
uno puede llevar el curso de forma gratuita y si quiere el certificado de participación paga un determinado monto, ¿verdad? Y estos cursos están dados por diversas universidades a lo largo del mundo, ¿verdad? Las páginas más famosas que ofrecen este tipo de cursos son edX y Coursera para cursos de varios temas, ¿verdad? De temas muy diversos. Y también está el Corporate Finance Institute, que ofrece cursos principalmente en el área de finanzas y negocios. Entonces les recomiendo que vean. Les quiero mostrar también un poquitito sobre los cursos que ofrecen edX, si es que entran a su página edx.com.org. Ustedes pueden encontrar cursos de matemática, pueden encontrar cursos sobre ingeniería de producción, pueden encontrar cursos sobre escritura académica, también pueden encontrar cursos sobre negocios. Y una vez que ustedes terminan estos cursos y pagan un determinado monto, em, les va a llegar un certificado que es parecido a este, ¿verdad? Un certificado electrónico donde dice su nombre, el nombre del curso y la universidad que dio el curso, ¿verdad? Y a mí me parece que es un recurso extremadamente importante porque de qué otra manera uno podría tener clases con profesores de Harvard, por ejemplo. Generalmente uno tiene que ir hasta la universidad, ingresar y pagar mucho dinero para poder estudiar ahí, ¿verdad? Sin embargo, con estas plataformas nosotros podemos aprender de esas universidades desde la comodidad de nuestra casa, ¿verdad? Y a la hora que más nos convenga. Por eso hay que aprovechar. Bueno, otro recurso que tenemos importante en la formación complementaria son los cursos prácticos, ¿verdad? En el país tenemos dos instituciones principales que ofrecen este tipo de cursos, que son el Servicio Nacional de Promoción Profesional y el Instituto Colpin, ¿verdad? En estos institutos, con estas dos organizaciones, ustedes pueden encontrar cursos como los siguientes, ¿verdad? Hay cursos de refrigeración comercial, ¿sí? Donde ustedes pueden aprender a arreglar cámaras frigoríficas, heladeras, congeladores. También hay cursos de mecánica de motores, donde ustedes realmente arreglan el motor, entran, o sea, agarran y desarman, arman de nuevo. También hay cursos sobre mantenimiento industrial para todos aquellos que trabajan en industrias, puede ser bastante útil. También hay cursos del área de electrónica básica para la reparación de dispositivos electrónicos. Entonces uno hace estos cursos, adquiere los conocimientos prácticos y luego recibe también un certificado que puede ser importante en nuestra formación. Entonces les recomiendo que vean también, ¿verdad? Bueno, en lo que corresponde a actividades extracurriculares, las actividades extracurriculares, como les mencioné, pueden ser estudiar un idioma, puede ser hacer un deporte. Si es que ustedes hacen deportes, y especialmente deportes a nivel de competición, donde ganan medallas, torneos, o inclusive si es que salen al extranjero, ¿verdad? Para competir, eso pueden poner en su currículum y va a tener peso, ¿verdad? Y también, por supuesto, tenemos como actividades extracurriculares el voluntariado, ¿verdad? Todo esto tiene un peso en el currículum porque, como dije, indican que la persona está predispuesta al trabajo. El empeño que una persona pone para realizar cualquiera de estas tres actividades, como dije, es el mismo empeño que uno pone que uno pondría para realizar su trabajo, ¿verdad? Te esforzas acá y es muy probable que también te esfuerces a la hora de trabajar, ¿verdad? Por eso estos son buenos indicadores del futuro desempeño laboral, ¿verdad? Y tienen peso en nuestro currículum, ¿verdad? Por esto les animo a hacer alguna actividad que sea de su interés, ¿sí? Pueden estudiar una lengua que les guste, practicar algún deporte que les interese, o inclusive participar en grupos como el IEEE, ¿verdad? De voluntariado. Pueden meterse en la organización de eventos y ocupar cargo de liderazgo, ¿verdad? Eso va a ser importante en su currículum, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la charla, que es sobre entrevista laboral. La entrevista laboral o la entrevista de trabajo es una reunión que se tiene entre el entrevistador y el candidato a un puesto laboral. Junto con el currículum, forma parte integral del proceso de selección de la persona. Su objetivo principal es conocer de forma personal al postulante, ¿sí? Realizarle preguntas y analizar el desenvolvimiento general de la persona. El entrevistador puede conocer a los entrevistados. Esto es importante en aspectos no observables en su currículum, como ser forma de hablar, apariencia física, motivación para el cargo, seguridad, etc. Es decir, toda la información que no da el currículum da la entrevista laboral. Por eso forma parte integral del proceso de selección de la persona.
Existen tres intervalos de tiempo bien marcados que uno tiene durante la entrevista laboral, o sea, uno tiene durante el proceso de selección, ¿sí? Es antes, durante y después de la entrevista laboral. Y uno tiene que tener en cuenta que la clave para tener una entrevista laboral exitosa es la preparación en cada uno de estos intervalos de tiempo. Entonces, ¿qué hacer antes de la entrevista laboral? Es muy importante averiguar la mayor cantidad posible de información sobre la empresa y el cargo al cual se postula. Se debe generar la impresión de que la postulación al cargo se dio como consecuencia de un conocimiento profundo sobre la empresa y el cargo a ocupar. Es decir, ustedes o yo, en base al profundo conocimiento que tengo sobre la empresa, ¿sí? Sobre el cargo y sobre mis habilidades, elijo enviar mi currículum a una cierta empresa. Eso es lo que se debería aparentar. Aunque, sin embargo, es también completamente válido que ustedes de repente salgan a caminar y encuentren alguna empresa, ¿verdad? Que les interesa y dejan su currículum sin saber nada de la empresa, ¿verdad? Eso también es válido. Sin embargo, si es que a ustedes les llaman para una entrevista laboral, ahí sí tienen que ponerse las pilas y averiguar toda la información que puedan eh, relativa a la empresa, ¿verdad? Y dejar esa impresión de que la decisión de dejar su currículum ahí fue en base al profundo conocimiento que tienen de la empresa, ¿verdad? Bueno, es importante también tener un conocimiento profundo del currículum vitae propio, ¿sí? Uno tiene que estar en condiciones de explicar todo lo que se especifica en él. Queda muy mal realmente que se le pregunta a uno sobre una actividad que está en su currículum y no pueda explicar bien, ¿verdad? Es importante también practicar las respuestas a preguntas comunes que se realizan en entrevistas, ¿verdad? Generalmente las preguntas que se realizan en entrevistas son preguntas bien conocidas, no son preguntas raras, entonces uno puede prepararse con antelación, ¿verdad? Y una observación, es importante tener anotado a qué lugares se envía el currículum vitae, a modo de evitar que lo contacten a uno y no recordar que se postuló a un cargo en esa empresa, ¿verdad? Imagínense, te llaman para una entrevista de trabajo y uno te acuerdas que enviaste tu currículum en esa empresa, ¿verdad? Vas a quedar mal. Entonces es importante también anotar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer durante la entrevista laboral? Es siempre importante llegar temprano y bien vestido. Esto principalmente denota que que la entrevista es importante para la persona, ¿verdad? También es importante responder de forma clara y breve. Y un tema que es importante, no hablar mal de las empresas en las que uno ha trabajado. No hay que hablar mal de la empresa anterior ni del jefe anterior, ¿verdad? Y esto principalmente porque si es que uno hace eso, la persona que te está entrevistando puede pensar que vos, así como hablas mal de tu anterior trabajo, podrías hablar mal de ellos también, ¿verdad? Entonces siempre se recomienda no hablar mal de los anteriores trabajos que uno tuvo, de los anteriores jefes, ¿verdad? Y si preguntan acerca de tus defectos, siempre hay que responder enfatizando lo que uno está haciendo bien para mejorar, ¿verdad? Ser sincero, responder la pregunta, pero inmediatamente después dejar bien en claro qué vos estás haciendo para mejorar. ¿Y qué hacer después de la entrevista laboral? Después de cada entrevista es conveniente analizar el desempeño propio, hacer como una autoevaluación de cómo vos crees que a vos te fue durante la entrevista. Es importante anotar las preguntas que uno considera fueron difíciles de responder o que se podrían haber respondido mejor, ¿verdad? Es importante practicar estas preguntas para futuras entrevistas. Y también volver a contactar con la empresa demuestra que realmente se tiene interés en el cargo. Llamar y preguntar a ver qué tal, si se te dio el cargo, si ya se decidió o no, ¿verdad? Sin embargo, es importante también no demostrar desesperación. Algunas preguntas que son comunes es, por ejemplo, ¿cuáles son tus expectativas económicas? Para esta pregunta no hay una respuesta recomendada, ya que la respuesta depende del cargo y del rubro en el que se está. Lo que sí es recomendado es que uno investigue la media que se tiene en el sector para conocer el mercado y pedir un sueldo que sea justo y apropiado, pero realista, ¿verdad? Ustedes pueden consultar con gente que sea del área, que tenga cargos similares, consultarles cuánto ganan, ¿verdad? Y en base a eso pedir un salario que sea similar. Em, Puede ser que se dé el caso de que durante una entrevista laboral a vos se te diga básicamente que no tenés experiencia en ese trabajo, ¿verdad?
Y en el caso que eso pase, una respuesta recomendada es, no tengo experiencia porque hace pocos meses me gradué. Sin embargo, hace tiempo vengo haciendo trabajos de voluntariado donde aprendí a manejar personas y a resolver conflictos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí uno contrarresta la falta de experiencia con otras actividades o cualidades, ¿verdad? En el ejemplo es voluntariado, pero puede ser estudio, proactividad, rapidez para aprender o cualquier otro tipo de actividad, ¿verdad? De cualidad, quiero decir. Entonces es importante que ustedes respondan la pregunta e inmediatamente después contrarresten esa falta con alguna cualidad que tengan, ¿verdad? Y una pregunta que se le puede hacer es ¿por qué te despidieron de su último, o sea, de tu último trabajo, ¿verdad? En el caso que te hayan despedido por un bajo rendimiento, se recomienda que uno sea sincero. Responder fue debido a un bajo rendimiento, a un rendimiento no satisfactorio. En ese momento no sabía manejar las herramientas informáticas requeridas para el cargo. Sin embargo, desde entonces hice varios cursos de especialización y ahora manejo a la perfección dichas herramientas. Por esto, estoy seguro de que los inconvenientes que tenía antes no volverán a ocurrir. Entonces, uno primero es sincero, dice por qué fue que se le despidió. Sin embargo, inmediatamente después deja bien en claro que tomó varios cursos de especialización y que ahora maneja las herramientas que no manejaba antes, ¿verdad? Siempre cuando se te pregunta sobre algún defecto que vos tenés, es recomendable ser sincero, pero también inmediatamente después dejar bien en claro lo que vos estás haciendo para mejorar. Em, Por ejemplo, si es que se te pregunta sobre algún vacío en tu currículum, como puede ser un periodo de tiempo en el cual vos no trabajaste, una respuesta recomendada es, efectivamente en este periodo de tiempo dejé de trabajar. Esto se debió a que quise culminar un estudio de posgrado. Asimismo, realicé varias actividades de voluntariado en ese periodo. Entonces uno explica, o sea, es recomendable explicar y no intentar ocultar cualquier vacío laboral que uno tiene, ¿verdad? Te tomaste un tiempo para tu familia, te tomaste un tiempo para estudiar o para viajar. Siempre hay que asegurarse de mencionar también lo que se hizo en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Bueno, algunas conclusiones que nosotros podemos quitar son que el currículum vitae es una herramienta importante para conseguir trabajo. Por lo consiguiente, debe de estar bien elaborado. El currículum demuestra también el esfuerzo que nosotros ponemos en nuestras actividades y que la preparación es fundamental para una entrevista laboral exitosa. Hay que conocer la empresa a la cual uno va a postular, hay que conocer el cargo y también conocerse a uno mismo. Ahí terminó la presentación. Voy a dejar de presentar. Sí. Muchas gracias, Rodrigo, por esta enriquecedora charla. Creo que a todos nosotros nos resultará muy útil lo aprendido hoy con usted. A continuación tenemos una serie de preguntas que nos gustaría hacerle al jefe de recursos humanos, Adán Areco, en Linde, Paraguay, el cual cuenta con 12 años de experiencia en la selección de recursos humanos. Es un honor tenerle a usted como invitado. Buenas tardes, Sasha, gracias por la presentación. Sí, estamos disponibles para responder todas las preguntas. No sé si me escuchan. Sí, se le escucha muy bien. Lo primero que nos gustaría preguntarle es, cuando se necesita a una nueva persona para un cargo determinado, ¿usted ya sabe las características que está buscando en los postulantes? Sí, normalmente cuando iniciamos un proceso de búsqueda o cuando se presenta una vacancia en la compañía, lo que hacemos es partir de la base del perfil de puestos, ¿verdad? La mayoría de las compañías cuentan con un manual de funciones, ¿verdad? Que establece el perfil deseado y el perfil admisible, ¿verdad? Entonces partimos de la base del perfil del puesto que estamos buscando y en base a eso vamos haciendo los filtros con los currículos. Bueno, la siguiente pregunta dice, cuando usted recibe un currículum vitae, ¿qué es lo que más le llama la atención? ¿Hay alguna información a la que usted le daría mayor peso? Sasha, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? Porque se cortó un poco. Sí,
¿Me escucha bien? Sí, sí, te escucho. Cuando usted recibe un currículum vitae, ¿qué es lo que más le llama la atención? ¿Hay alguna información a la que usted le daría mayor peso? Sí, particularmente en mi caso, lo primero que evalúo es si coincide con alguno de nuestros puestos, ¿verdad? Con alguno de los perfiles que tenemos. Luego de eso, me fijo en lo que también hace rato decía Rodrigo, ¿verdad? En los extras, ¿verdad? ¿Qué podría ofrecer el perfil de este candidato? O sea, de este perfil, ¿verdad? Porque siempre evalúo qué valor agregado le da esta persona a su currículum, ¿verdad? Como sea idiomas, experiencias en voluntariados, eh, habilidades extras, ¿verdad? Que le puedan aportar valor al cargo y a la compañía. Genial. La siguiente dice, una vez que lee los currículum, ¿cómo decide a quiénes invitar a la entrevista y a quiénes no? Bueno, ahí vuelvo a la respuesta de la primera pregunta, que decía que tenemos lo deseado y lo admisible, ¿verdad? Hacemos una evaluación del perfil que estamos observando en el currículum que recibimos y vemos qué formación tiene la persona. Partimos de ahí, ¿verdad? Iniciamos por la formación que tiene la persona y luego abordamos todo lo que es la parte de experiencia, ¿verdad? De repente puede ser que el candidato no tenga una formación académica deseable, pero lo pueda compensar con la parte de la experiencia que tenga, ¿verdad? Entonces vamos haciendo el filtro de esa manera. Y Genial. de acuerdo a eso, vamos seleccionando las personas o los postulantes para armar la primera grilla, ¿verdad? Siempre hacemos un primer filtro de unos 5 o 6 candidatos para llamarlos a entrevistas y hacer el siguiente filtro. Espectacular. La siguiente pregunta dice, al formalizar una entrevista, ¿qué aspectos de la persona tiene en cuenta? Bueno, aspectos físicos dependerían para qué cargo sería, ¿verdad? Hay que tener en cuenta de que si es para un cargo de atención al cliente, de ventas de showroom, ¿verdad? Eh, puede sonar un poco mal, ¿verdad? Pero la persona tiene que tener una muy buena apariencia, ¿verdad? Porque esos son eh, perfiles adecuados para esa posición, ¿verdad? Pero que no suene mal, por favor, ¿verdad? Sí, Eh, se entiende. Ahora, si es una posición ya administrativa, comercial o de distribución o de producción, en, la verdad que la apariencia física no cuenta absolutamente para nada. Y en nuestro caso, por lo menos en mi experiencia, tampoco hacemos distinción entre si sea hombre, si sea mujer, ¿verdad? La verdad que eso es un dato irrelevante en nuestro caso, ¿verdad? Nosotros tenemos la idea de que todas las personas tienen que tener la misma oportunidad y todas tienen la capacidad para ocupar cualquier cargo. Obvio, dependiendo del perfil y de la formación de la persona, ¿verdad? Pero no podemos discriminar si es, no, es mujer, no puede trabajar en el área de producción, por ejemplo. ¿Entendés? Sí. Y la última pregunta dice, ¿conoce usted de errores comunes que la gente comete durante las entrevistas? Si es así, ¿podría dar algunos ejemplos? Sí. La gente a veces, no sé si exagera, para no llamar mentir, en el currículum, que es también lo que decía Rodrigo, ¿verdad? Hay que ser lo más sincero posible, porque la persona que te entrevista sí o sí va a detectar que hay algún tipo de información que es dudosa, ¿verdad? Entonces sí o sí tiene que ser información real, ¿verdad? Y ¿cómo terminaba la pregunta? Errores comunes, ¿verdad? Sí, sí, hay algunos ejemplos. Sí, ya cuando hablamos en el caso de las entrevistas, por ejemplo, algunos de los errores son que la persona o no, no se involucra en lo que es la empresa a la cual va a ser entrevistada, ¿verdad? Acude a la entrevista sin estar preparada. Como decía Rodrigo, es muy importante llegar a esa entrevista empapado con la información de la empresa, saber a qué se dedica, saber si es que está en varios países, ¿verdad? Toda esa información está accesible en Internet, ¿verdad? O sea, lo peor que un postulante puede hacer es irse en blanco a una entrevista, ¿verdad? Entonces, sí o sí hay que involucrarse un poquitito en conocer lo que es la empresa, a qué se dedica, ¿verdad? Cuáles son sus principales rubros o sus principales productos, ¿verdad?
Porque si no manejas esa información, la persona que te entrevista dice, acá no hay interés, ¿verdad? Se percibe eso desde el lado del entrevistador. Otro de los errores comunes son, no sé si llamarle errores comunes, ¿verdad? Pero son el tema de la puntualidad. Hay gente que de repente no llega a tiempo a la entrevista. Es muy importante presentarse por lo menos con 15 minutos de anticipación a la entrevista, ¿verdad? Presentarse vestido de manera correcta, eh, no estar nervioso, ¿verdad? En el momento ya de la entrevista hay que mantener la calma, hay que estar tranquilos, ¿verdad? Y cuando ya estamos en la entrevista, hay que tener una postura, ¿cómo llamarle? Una postura distendida, ¿verdad? No estar rígido, no cruzar los brazos. Hay mucha gente que le pasa eso porque simplemente le supera la entrevista y se deja ganar por los nervios. Entonces, mi consejo es mantener la calma, mantenerse positivo, ¿verdad? Y transmitir más que nada seguridad. Y por sobre todo, ser muy sincero. Bueno, muchas gracias Adán por todo el conocimiento que nos compartió. Sé que a todos nos servirá a la hora de prepararnos para una entrevista laboral. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahora daremos paso a la sección de preguntas a través del chat. Pueden responderla tanto el disertante o el invitado como ustedes crean. Ok, sin problema. La primera pregunta es de Milagro Soto. ¿Se podría poner en el currículum aunque no se adquiera el certificado? Sasha, no entendí muy bien la pregunta. Sí, me parece que se refiere a alguna actividad Los que cursos, haya. ¿verdad? ¿Cómo? Sí, a los cursos. Sí, Realmente, si es que uno termina el curso y no adquiere el certificado, uno puede poner en su currículum, ¿verdad? Que hizo el curso. Ahora, si es que uno no obtuvo el certificado, lo que uno puede hacer es, lógicamente, poner el certificado o poner el curso con certificado obtenido, ¿verdad? Claro, complementando un poco lo que dice Rodrigo, es importante que en el currículum esté reflejado toda la formación académica del postulante, ¿verdad? Y puede ser un simple resumen, pero cuando llegue el momento de la entrevista es importante tener el respaldo de esos entrenamientos. ¿Y cuáles son los respaldos de esos entrenamientos? Los certificados. bien. La siguiente pregunta de Sofía Guadalupe Ríos López. ¿Cuáles son los cursos que consideras importantes para que nuestro currículum resalte? La pregunta para mí. Sí, cualquiera de los dos Bueno, puede responder. y realmente yo diría que el curso es importante dependiendo de lo que uno quiera hacer, dependiendo del área que uno trabaja, ¿verdad? De repente, si es que uno trabaja en el área de negocios, le conviene hacer cursos sobre negocios, ¿verdad? Sobre finanzas, sobre economía, ¿verdad? Si es que uno trabaja en una industria, le podría ser útil cursos de ingeniería de producción, cursos de producción más limpia, cursos de inclusive de logística, ¿verdad? Entonces depende mucho del área en el cual uno trabaja, ¿verdad? Sí, y uno de los cursos que, digámosle, es un comodín en todas las áreas y es muy bien visto es el tema de los idiomas, ¿verdad? Siempre hay que dejar espacio y hacerse de tiempo para tener un segundo idioma. Genial. La siguiente pregunta es de Humberto Parini. Dice, ¿cómo se debe redactar un currículum no teniendo experiencia laboral? Y realmente, si es que no tenés experiencia laboral, le pones lo que vos tengas, la formación que tengas, los cursos que hiciste y las actividades de voluntariado que hiciste, ¿verdad? Lógicamente, si terminaste la carrera universitaria hace pocos meses, no vas a tener experiencia laboral, ¿verdad? Realmente no hay problema con eso. Pero lo que sí es importante es que pongas todas las demás actividades que hiciste, ¿verdad? Si fuiste ayudante de cátedra, si es que enseñaste en algún lado, si es que sos voluntario de alguna organización de voluntariado. Me gustaría recordar las palabras de la expresidenta de IEEE, de la rama estudiantil de la UNA del año pasado, Ana Paula Talavera. Ella decía, yo conseguí trabajo gracias al voluntariado, ¿verdad?
porque en su currículum ella ponía que era presidenta, que era presidenta de la rama, que era presidenta de varios capítulos. Entonces, cuando le entrevistaron, una de las primeras cosas que le preguntaron fue sobre eso. Claro, y eso refleja, por ejemplo, desde el lado de la persona que entrevista, bueno, este postulante tiene experiencia en gestión de personas, en liderazgo, ¿verdad? Entonces es muy bueno no dejarse estar y buscar actividades como voluntarios o como pasantías curriculares que puedan dar peso a ese currículum que todavía no tiene una experiencia laboral formal. Genial, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Micaela González. En caso de tener un negocio propio, supongamos una microempresa, ¿cómo se podría agregar eso al currículum? ¿Sería un pro o un contra para la persona que esté buscando un trabajo a pesar de tener un negocio propio? Realmente a mí no me parecería que sea una contra, ¿verdad? Uno puede poner realmente que trabaja en una cierta empresa que es suya, ¿verdad? Yo creo que puede añadir algo interesante al currículum. Claro, el único riesgo que se podría, no sé, percibir es que qué tan enfocada va a estar esa persona en el trabajo que está postulando, ¿verdad? Pero ver mal, no, verse mal como que es una persona que tiene su propio negocio, no. Sí, sería bueno aclarar eso en la entrevista, diciendo que eso no va a afectar con el trabajo, ¿verdad? Con la jornada laboral que tenga ella. Genial. Otra pregunta de Milagro Soto, ¿qué ropa sería adecuada para una entrevista? Creo que ahí Adam puede responder ya que él tiene más experiencia. No, y siempre se recomienda un casual office, ¿verdad? De repente en el caso de las señoritas, ir con un pantalón de vestir, alguna blusita, ¿verdad? Holgada, nada muy apretado, ¿verdad? En el caso de los varones, algún pantalón tipo chino, alguna camisa lisa, de un solo color, colores no tan llamativos, ¿verdad? Eso. La siguiente pregunta de Sofía Guadalupe Ríos López. En caso de que aún estemos en la universidad y queramos conseguir empleo, ¿cómo justificamos la falta de empleo o el hecho de que no hayamos tenido un empleo anterior? En parte creo que ya se respondió a esa pregunta. Sí, ella misma respondió. Eh, pero igual, ¿verdad? Lo primero que hay que evaluar es si la carrera que está siguiendo le va a permitir trabajar, ¿verdad? Porque dependiendo de la carrera también va a poder tener esa primera experiencia. Sí, claro, como dije, ¿verdad? Uno puede responder de forma sincera diciendo no tengo experiencia laboral porque sí, estoy siguiendo una carrera universitaria, ¿verdad? Entonces, Ujú. no vería como un problema el hecho de que no tengas experiencia laboral. Otra pregunta dice, ¿qué pesa más, la formación o la experiencia? Híjole, esa es una pregunta muy difícil, pero podría arriesgarme a decir, mira, que no es regla, no es ley, pero la experiencia podría tener un 60% de peso, 60-40. 60-40 o 55. La experiencia tiene un peso importante, como también la académica, obviamente. Bueno, y esta pregunta en cuanto a la formación académica es de Jazmín López. ¿Es importante las calificaciones y promedio de la formación académica? Y yo diría que, claro, es importante, todo suma, ¿verdad? De repente no sería un factor que te impida, de repente sí que tenés un bajo promedio, no sería un factor que te impida, pero de que es importante, claro que es importante, ¿verdad? Porque demuestra que la persona es responsable, es disciplinada y es un indicador de cómo se desempeñaría en su trabajo, ¿verdad? En el futuro. Si tenés algo que comentar, ¿verdad? Sí, sí, de hecho es así, ¿verdad? Como decía Rodrigo, o sea, él decía que podría ser no determinante, pero en algunos casos podría ser determinante. Cuando tenés dos profesionales con un currículum bastante bueno, podrías irte al certificado de calificaciones y verificar, ¿verdad? Entonces podría ser se podría utilizar como un desempate, ¿verdad? De repente ver
qué tan comprometida estuvo la persona en su formación profesional y podría ser un dato determinante, pero en general no lo es. En general no lo es, pero siempre se valora ese tipo de actitudes, ¿verdad? Las personas que tengan muy buenas calificaciones sí son bien vistas en el ámbito laboral también, porque demuestran que tuvieron alto compromiso en su formación académica. Entendido. Sasha, Otra yo pregunta. quisiera Sí. agregar más algo un ratito antes. De repente, si es que una persona tiene un promedio bajo, igual puede conversar con otras áreas, ¿verdad? Puede ser que tengas un promedio bajo en la universidad, pero que seas excelente en idiomas o que tengas muchísimas actividades de voluntariado. Entonces, hay forma de compensar eso, ¿verdad? Puedes compensar con varios cursos de formación complementaria, ¿verdad? Entonces, no es tampoco algo catastrófico no tener un promedio alto, ¿verdad? Entendido, muchas gracias. La siguiente pregunta también muy interesante de Andrea Aquino. En caso de no haber trabajado con una empresa, pero estuviste realizando algún tipo de actividad de manera informal o algún microemprendimiento informal, ¿uno podría hacer mención de este tipo de actividades? ¿Y cómo uno mencionaría esa referencia? ¿Como preferencia laboral o personal? La verdad no sé a qué se refiere con actividad informal. ¿Se refiere tipo a un emprendimiento de una nueva empresa? Sí, me De supongo repente, que de de repente algo uno, que no está formalizado. de repente Pero uno podría poner, si es que es una empresa, o sea, un nuevo emprendimiento, yo creo que se podría poner como experiencia laboral, ¿verdad? claro que por favor no ponga algo informal porque se puede malinterpretar. Sí, sería mejor que ponga como algún tipo de emprendimiento o algún negocio familiar, ¿verdad? Pero esa frase informal, Entiendo. no. Claro. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta de Leonor Troche. ¿Existe realmente la posibilidad de no ser contratado por sobrecalificación o depende de la adaptabilidad que demuestre el entrevistado u otra virtud en específico? Esa es una posibilidad muy real. Porque, por ejemplo, vos no podés tener un ingeniero químico con una maestría eh, no sé, en producción para un cargo de, no sé, te voy a decir cualquier cosa, para un cargo de operador. Evidentemente, el ingeniero va a estar sobrecalificado para el puesto de operador. Bien. Una interesante pregunta, ¿verdad? Sí, bastante interesante. La siguiente es de Jazmín López. ¿Cuáles son las preguntas que no son adecuadas durante una entrevista? Por ejemplo, las preguntas personales por parte de la persona que entrevista. Sasha, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Cuáles son las preguntas que no son adecuadas durante una entrevista? Por ejemplo, las preguntas personales por parte de de la persona que entrevista, que está entrevistando. La persona que entrevista en algún momento va a llegar al plano personal, vamos a decir eso. Se va a interesar en saber acerca de tu familia, de repente cuántos hermanos son, si vivís con tus padres, ¿verdad? Pero si pasa esa línea, sí, ya debería ser llamativo, ¿verdad? Pero sí, dentro de las preguntas que están en el protocolo de entrevistas, normalmente se llega a una etapa en donde te consultan eso, ¿verdad? Así con quién vivís, cuántos hermanos son, a qué se dedican tus padres, cosas así, ¿verdad? Cosas que no son muy, ¿cómo decirle? Muy incómodas. Ujú. Tengo entendido que inclusive si una persona al entrevistado se siente incómoda por una pregunta, sin problema puede decir que no quiere responder esa pregunta porque le incomoda y porque considera que no es relevante para el proceso de selección, ¿verdad? Está también en su derecho de no responder una pregunta. Sí. Otra pregunta de Milagro Soto. En una entrevista laboral, ¿se deben presentar todos los documentos que comprueben la información del currículum, como por ejemplo título de bachiller, tecnicatura, certificado de curso, seminario?
siempre es importante tener esa información a mano, ¿verdad? De repente uno puede irse munido de eso a la entrevista, pero para una primera entrevista me parece que no sería muy necesario. Sí, ya en el caso de que la persona quede confirmada al cargo, sí o sí la gente de recursos humanos le va a pedir una copia de todas esas documentaciones. Genial. Otra pregunta interesante de Laura Pico. Si el área de trabajo que postulas es en una industria, por ejemplo, para actividades extracurriculares, si es del área artística, igual puede colocarse. Eh, yo creo que sí. No veo cómo podría malinterpretarse eso. Es un valor agregado que ella le da. Tiene una visión distinta, ¿verdad? Porque las personas que hacen arte tienen siempre una visión completamente distinta que podrían aportar algo distinto al equipo. Sí, imagínate que sea una persona con un gran talento, con una gran dedicación a esa área artística y como te dije, esa misma dedicación es muy probable que le pongan su trabajo, entonces yo considero que debería de ponerse, ¿verdad? Por más de que sea un trabajo en el área industrial, podrías poner tus cualidades en otras áreas como área artística, ¿verdad? Genial. Otra pregunta de Andrea Aquino. ¿Consideran que la implementación de redes sociales como LinkedIn ayuda en la interacción entre el entrevistado y la empresa entrevistadora? Una cierta interacción hay definitivamente entre las empresas y las personas que buscan empleo, ¿verdad? A través de esas redes sociales. De hecho, en LinkedIn uno puede encontrar constantemente anuncios sobre cargos vacantes en ciertas empresas, ¿verdad? Ahora, para la selección de una empresa, yo creo que no creo que la empresa se ponga a ver tu perfil de LinkedIn, ¿verdad? Simplemente se va a poner en contacto contigo para hablar directamente, ¿verdad? Em, Ojo, hay colegas que hacen una revisión de redes sociales, ¿verdad? De cómo uno se comporta en redes sociales, de qué tipo de publicaciones hace, ¿verdad? Es un estilo bastante nuevo, vamos a llamarle, pero sí, hay áreas de recursos humanos, específicamente de entrevista, que hacen esa evaluación, vamos a decir. Pero sí. Eso es interesante. Esta pregunta de María Lucero Limprich dice, ¿las pasantías realizadas se colocan en la sección de experiencia laboral o de actividades extracurriculares? Yo diría que es experiencia laboral. Si una pasantía debería ser experiencia laboral, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, se debería colocar en ese apartado de experiencias laborales porque es una pasantía, es una experiencia semi-laboral, porque no existe un contrato laboral, ¿verdad? Pero sí es la primera experiencia que está teniendo el profesional. Genial. Hay unas dos preguntas más, pero que en parte ya se habrían respondido. Natalie Rodríguez Chinini dice, ¿qué puedo hacer si soy una persona que acaba de salir del colegio y no tengo experiencia laboral ni experiencia en voluntariado? Y realmente lo que podrías hacer, vos no necesitas comenzar la universidad ni terminar la universidad para hacer cursos de formación complementaria, ¿verdad? Como envié en el chat recién el link de la página de edX, o puedes comenzar a hacer cursos ahí para mejorar tu currículum, ¿verdad? O puedes comenzar a activar en organizaciones de voluntariado, ¿verdad? Y eso, por más de que no comience todavía la carrera, eso ya le va a dar un peso a tu currículum. Genial. Y la última pregunta de Leonor Troche, ¿la revisión de las redes sociales del entrevistado y el contenido de las mismas puede influir en la percepción que se puede tener del entrevistado acerca de su personalidad, por ejemplo, y que ello pueda influir en sus posibilidades de contratación? Dependería del cargo que se está buscando, de la posición a la que se está. Sí, siempre es importante transmitir un mensaje de personas íntegras, ¿verdad? De personas con valores, con principios, ¿verdad?
De repente, igual, si tenés algunas fotos con algunas, no sé llamarle, fiestas o algunos eventos así muy, no sé cómo llamarle, a ver si me puede ayudar, Rodrigo. eh, ¿Cómo? no, no, no influirían tanto, ¿verdad? Pero sí, dependería de qué cargo sea. Sí, yo diría que mientras más alto el cargo al cual uno postula, es más importante ese tipo de cosas, ¿verdad? Uno no quisiera tenerle a un gerente general o a un gerente de una empresa con miles de fotos inapropiadas en sus redes sociales, ¿verdad? O haciendo comentarios inapropiados en sus redes sociales, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un aspecto que uno tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Que uno tiene que cuidar. Sí, y es un tema muy importante que creo que no tocamos en esta charla, el marketing personal, ¿verdad? Porque uno se está vendiendo, ¿verdad? Hay que pensar un poquitito de repente como un vendedor y que tenés que tratar de venderte de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, utilizar esas herramientas de las redes sociales para hacer un buen marketing personal. Sí, Imagínate que querés entrar a trabajar en un frigorífico, por ejemplo, y vos sos vegano y en tus redes sociales te pasas hablando mal de la carne, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo diría que es un factor importante. entendido. Acaba de aparecer una última pregunta. ¿Es relevante colocar los cursos culminados en páginas como edX, Coursera, etcétera? ¿Y qué tanto valor le daría al currículum incluirlos? Diría que por supuesto que sí, es muy importante, justamente porque demuestra que la persona es autodidacta, hacer varios cursos de formación extracurriculares que no son obligatorios, demuestra que la persona tiene interés en aprender, ¿verdad? Independientemente de que esos cursos tengan relación o no con el trabajo que vos haces, a mí me parece que igual son muy importantes, ¿verdad? Se tiene que poner en el currículum. Ah, otra preguntita. Esta ya va a ser la última y con esto cerramos. Muy interesante. ¿Cuántas páginas es recomendable que tenga el currículum? Para mí con una página es suficiente. Con ese modelo que mostró Rodrigo es bastante bueno, bien resumido, ¿verdad? Entonces, creo que con una página está más que bien, ¿verdad? Debería tener una foto eh, relativamente profesional, los datos personales y profesionales de la persona, sus habilidades, sus especializaciones, ¿verdad? Y algunos datos académicos como en dónde culminó el bachillerato, qué educación universitaria tiene, si está siguiendo algún posgrado y en algún apartado, el, obviamente, la experiencia laboral. Y siempre poner de la más reciente para atrás. Entendido. Bueno, esas son todas las preguntas. Les agradecemos muchísimo, Rodrigo y Adán, por su predisposición, por dedicarnos tiempo y compartir sus conocimientos. También agradecemos la presencia de todos los participantes y les recordamos que este webinar quedará registrado en nuestro canal de YouTube de WIE UNA y que podrán encontrar más información de futuros eventos visitando las redes sociales de WIE UNA y Young Professionals Paraguay. Buenas noches a todos y gracias. Muchas Buenas gracias a noches. ustedes por la invitación. Muchas gracias por la invitación.